Probablemente la mayoría de nosotros recibimos el sacramento de la penitencia con una frecuencia razonable y sin duda cuando somos severamente tentados o de otra manera tenemos el espíritu atribulado, encontramos en ese sacramento una fuente abundante de fortaleza y paz. Agradecemos a Dios el habernos dado esta oportunidad tan a mano de obtener dirección y consejo espiritual, aparte de las gracias que la penitencia nos consigue. Si somos sensatos, iremos al mismo confesor regularmente para que pueda conocer mejor nuestras necesidades. No obstante, pudiera ser que muchos de nosotros, sin grandes tentaciones ni problemas de consideración, recibamos el sacramento de la penitencia de manera rutinaria. Vamos a confesarnos frecuentemente porque damos crédito a la afirmación que es bueno para nuestra alma. Decimos nuestros pecados y cumplimos después la penitencia, y eso es todo. No sentimos sensación alguna de renovación al salir del confesionario. No nos vemos mejorar apreciablemente de confesión en confesión. ¿Cuál puede ser la causa de esto que casi podríamos llamar apatía? ¿Qué hace falta que pongamos por parte nuestra para confesarnos con fruto? El Catecismo da una lista de 5 condiciones para recibir dignamente el sacramento de la penitencia. Primero, examinar nuestra conciencia. Segunda, dolernos de nuestros pecados. Tercera, hacer el firme propósito de no pecar más en adelante. La cuarta, debemos confesar nuestros pecados al sacerdote. La quinta, tenemos que querer cumplir la penitencia que el confesor nos imponga. Omitir cualquiera de estos puntos puede resultar, en el peor de los casos, una confesión completamente indigna, una confesión sacrílega y, en el mejor, una confesión con menos fruto. En que nuestra alma reciba muy poca gracia. Consideremos en primer lugar el examen de conciencia. Se define como el esfuerzo sincero de recordar todos los pecados cometidos después de nuestra última confesión válida. Debemos cumplir esta tarea antes de acercarnos al confesionario. Si alguien tiene dificultad en examinar su conciencia, quizá una persona apartada a largo tiempo de la confesión o de poca formación religiosa, el sacerdote le ayudará con gusto a hacerlo si se lo pide. Pero lo normal es tener los pecados listos para la revista por anticipado, preparados a desfilar ante el sacerdote en cuanto esté dispuesto. La cuestión es si nuestro examen de conciencia tiene la profundidad y la seriedad que debiera. Es fácil, especialmente si nos confesamos a menudo. Descuidar este punto, igual que la última vez, nos decimos: descuidé el ofrecimiento de obras, usé el nombre de Dios con poca reverencia un par de veces, me enfadé quizá en una ocasión y dije 2 o 3 mentiritas pequeñas, y con esta ojeada rápida nos creemos preparados para la confesión. Parece como si olvidáramos que lo que vamos a recibir es nada menos que un sacramento por cuya eficacia Cristo murió en agonía. Nuestro examen de conciencia debería ser una preparación pausada y cuidadosa. De lo contrario, no debe sorprendernos que nuestra cota de gracia sea pequeña. Antes que nada, nuestro examen debería comenzar con una oración fervorosa, pidiendo a Dios sus luces para que podamos reconocer nuestros pecados claramente, confesarlos adecuadamente y arrepentirnos sinceramente. Solo después nos dedicaremos a su inventario, sin prisas ni nerviosismos, dejando que otros nos adelanten en el confesionario cuando nos llegue el turno si no estamos preparados.
repasaremos los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia y nuestros particulares deberes de Estado, aplicándonos a nuestra persona. No debemos preocuparnos por recordar los pecados mortales, a no ser que nuestros principios morales sean muy laxos. Cada uno de ellos nos dolerá como la proverbial puñalada, pero lo que pretendemos hacer es una confesión muy fructífera, y por ello buscaremos nuestros pecados veniales, aquellas cosas que impiden nuestro pleno amor a Dios. Podemos sentir la inclinación de despachar algunos de los mandamientos demasiado deprisa, y decimos: el primer mandamiento: no he adorado a ningún Dios falso. No, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con las irreverencias en la iglesia? Distracciones en la oración, un poco de superstición quizá. El quinto mandamiento: no he matado a nadie. No, pero ¿qué pasa con las broncas en casa? Cuando empiezan a gritar y dejas a todo el mundo enfadado. ¿Qué sobre el rencor que guardas a fulano y mangano? ¿Qué sobre tu secreta esperanza de que ese encuentre la que se está buscando? El sexto: no he cometido adulterio o fornicación. No, pero ¿qué pasa con ese ojo mirón en la playa? Esos chistes verdes de la oficina, ese vestido audaz en el baile. El octavo: ah, sí, dije una o dos mentirijillas en una ocasión. Sí, ¿y qué me dices de aquella murmuración dañina que transmitiste, de aquellas reticencias y prejuicios que abrigas contra esa persona de otro país o raza? Cuando de verdad empecemos a examinarnos sobre la virtud de la caridad, nos sorprenderá ver que necesitamos más tiempo del que pensábamos. ¿Y qué ocurre con la integridad de nuestra honradez? En asuntos de dinero o intereses, con nuestra generosidad en compartir con los menos afortunados nuestros bienes materiales. ¿Qué hay sobre nuestra plena aceptación de todo lo que la Iglesia enseña, de nuestro respeto hacia sacerdotes y religiosos? ¿Qué es sobre la templanza y sobriedad en las comidas y sobre todo en las bebidas? ¿Hemos de emborracharnos para darnos cuenta de que no somos templeados? ¿Qué es sobre el ejemplo de vida cristiana que damos a los que nos rodean? No hace falta proseguir aquí la lista. Una debilidad a la que nos inclinamos es compararnos con el vecino de enfrente o la vecina de al lado y concluir que después de todo no somos tan malos. Olvidamos que el único con quien tenemos derecho a compararnos es Jesucristo. Él es nuestro modelo y nadie más. Antes de recibir el sacramento de la penitencia, es importante que examinemos bien nuestra conciencia, pero lo es más asegurarnos de que tenemos dolor sincero de nuestros pecados. Podemos olvidarnos de confesar mi pecado, incluso mortal, y hacer aún una buena confesión. Recibir aún el perdón de nuestros pecados. Por otra parte, podemos confesar todos nuestros pecados con la máxima precisión y, sin embargo, salir del confesionario con ellos aún en el alma, si no tenemos una contrición sincera. ¿Qué es, pues, esa contrición tan esencial para recibir válidamente el sacramento de la penitencia? La palabra contrición deriva del latín y significa moler, pulverizar. La idea es que reduce el yo a polvo, que conduce a presentarnos ante Dios con profunda humildad. El Gran Concilio de Trento, que dio definiciones exactas a tanta doctrina, dice que la contrición es un pesar de corazón y detestación del pecado cometido con el propósito de nunca más cometerlo. Es fácil comprender la necesidad de la contrición como condición para el perdón. Si ofendemos a alguien, sería locura pensar que esa persona nos perdonará aunque no sintamos el agravio hecho, y así se lo hiciéramos saber.
No sorprende, pues, que Dios, a quien hemos injuriado por nuestra deliberada desobediencia a sus mandamientos, exija que nos arrepintamos de nuestra ofensa para que Él nos absuelva de culpa. Dios no perdona ningún pecado mortal o venial, si no tenemos contrición de ellos. Pero también está la otra cara de la moneda, mucho más consoladora. En los asuntos humanos nos tropezamos a veces con gente rencorosa y vengativa que jamás perdona un insulto, por más que lo sienta y se excuse el ofensor. Dios no es así. Dios perdona toda ofensa, por odiosa que ésta sea, si el pecador tiene verdadera contrición. Al hablar de contrición, tenemos que distinguir dos clases, la perfecta y la imperfecta. La diferencia entre ellas estriba en los motivos que las producen, los porqués de nuestro arrepentimiento. La contrición perfecta es el dolor de nuestros pecados, que nace de un perfecto amor a Dios. Se ama a Dios sobre todas las cosas por sí mismo, simplemente porque es infinitamente bueno y merecedor de nuestra lealtad absoluta. Y esta consideración nos lleva al pesar de haberle ofendido. Esta es la contrición perfecta. Debe notarse que este amor a Dios sobre todas las cosas por sí mismo no implica necesariamente un sentimiento a la manera humana, emocionalmente. Fácilmente podemos tener un amor más ardiente por ciertas personas que por Dios. Pero esto no quiere decir que prefiramos a esas personas en lugar de Dios. Santa Blanca, la madre de San Luis, el rey Luis IX de Francia, nos da un buen ejemplo de esto. No cabe dudar el ardiente amor materno que ella sentía hacia su hijo y, sin embargo, le dijo en una ocasión: «Antes preferiría verte muerto a mis pies que cometieras un solo pecado mortal». Si nosotros somos capaces de decir lo mismo sinceramente, sí estamos dispuestos a entregar cualquier persona o cosa que Él nos pidiere antes de ofenderle. Entonces, tenemos perfecto amor de Dios. Y si éste es el que inspira nuestro dolor de los pecados, entonces tenemos contrición perfecta. De pasada diremos que una contrición así perdona el pecado mortal en el acto, siempre que tengamos intención de acusarnos de él en nuestra próxima confesión. Esta razón nos debería llevar a incluir un acto de perfecto amor de Dios en nuestras oraciones diarias para recordarnos que Dios es lo más importante de nuestra vida, no solo por lo que Él ha hecho por nosotros, sino por lo que Él es. Si de esta manera nos mantenemos en forma, tenemos mejores posibilidades de poder hacer un acto de perfecta contrición si llegara el caso de necesitarla, contando siempre con la gracia de Dios. La contrición imperfecta es una clase de dolor más egoísta, pero quede claro que no es una clase mala de dolor, aunque no tiene poder de perdonar el pecado mortal fuera de la confesión. Es un pesar lo suficientemente sincero para conseguirnos el perdón en el sacramento de la penitencia. Los motivos que inspiran la contrición imperfecta son el odio al pecado por ser esencialmente un mal o temor a la justicia divina, la pérdida del cielo y el destierro eterno en el infierno. El dolor que brota de cualquiera o de ambos motivos constituye la contrición imperfecta. Para el arrepentimiento imperfecto no basta el miedo al infierno como el mayor de los males, de modo que explícitamente decido que si no hubiera infierno, pecaría con gozo. Este es el tipo de temor que tiene el perro cuando ve el látigo en manos de su amo. Es un temor completamente egoísta de esclavos. Nuestro temor de Dios debe nacer
de la consideración de que Él es nuestro máximo bien, debe ser como el de un niño hacia un padre amoroso, no como el del esclavo hacia un capataz severo. Ambas clases de contrición, la perfecta y la imperfecta, deben incluir, por supuesto, el firme propósito de no pecar en adelante. Es obvio que una persona no está contrita por un pecado, si está del todo dispuesta a cometerlo de nuevo, si la ocasión se presenta. Este propósito de no más pecar debe abarcar todos los pecados mortales, no solo aquellos que se han confesado, y debe incluir todos los pecados veniales que confiamos se nos perdonen. Al referirnos a la contrición perfecta, es conveniente hacer notar que aunque borra el pecado mortal inmediatamente, hay el expreso precepto que prohíbe recibir la Sagrada Comunión mientras no haya confesado él o los pecados mortales en el sacramento de la penitencia.